Me preguntabas acerca del origen del primer viernes de marzo o el significado del primer viernes de marzo. Bueno, de acuerdo a los datos que nos dejan los primeros cronistas del siglo XVI, como Motolinía, el padre Durán, el 1 de marzo los antiguos mexicanos celebraban el primer día del calendario azteca, el primer mes. Entonces para ellos este era un día muy importante, que algunos autores dicen que este primer mes del calendario azteca era un día como bioenergético de la tierra, que es cuando la tierra tiene fuerza, tiene poder. Cabe destacar que los aztecas llegan allá por el año de 1483, cuando conquistan y sojuzgan esta comarca. Entonces nuestros antepasados tustecos heredaron un sinfín de costumbres de los aztecas, y ellos, en vez de tomar el 1 de marzo, tomaron el primer viernes de marzo. Cabe destacar que estos datos que nos dejan los primeros cronistas del siglo XVI es cuando regía el calendario juliano, y el calendario juliano llega a su fin el 4 de octubre de 1482. Entonces, al día siguiente, en vez de ser 5 de octubre, es 15 de octubre de 1482. Se le quitan 10 días al calendario juliano y en esa fecha se convierte en el calendario gregoriano, que es el calendario que nos rige actualmente. Entonces eso hay que tomar en cuenta, porque si nosotros celebráramos el inicio del calendario azteca, nosotros lo estuviéramos celebrando el 1 de marzo o el día 11 de marzo, tomando en cuenta los 10 días que le son quitados al calendario juliano. Entonces, nuestros antepasados de aquí de Tuxtla escogieron el primer viernes de marzo como un día bioenergético de la tierra, un día que tiene fuerza, que tiene poder. Por eso mucha gente anteriormente se iba a los montes a cortar plantas, hierbas medicinales que curaban con eficacia cualquier tipo de enfermedad. Desafortunadamente, allá por el año de 1978 se hacen congresos, conferencias aquí en Santiago Tuxtla, y le dan el nombre de Encuentro de Brujos. Entonces empezaron a llamarle brujos el primer viernes de marzo. En vez de festejar este día sobre la medicina tradicional, la medicina herbolaria, se convirtió en día de brujos. La medicina tradicional fue siendo desplazada ya por 1954, refiere la doctora Kelly Manzanedo, que por esta fecha de 1954 llegan grupos de médicos, paramédicos, enfermeras, y empiezan a introducir lo que es la medicina alópata o la medicina científica. Entonces de esa forma la medicina herbolaria fue siendo desplazada de una manera paulatina, pero afortunadamente no se desplazó en su totalidad, porque hoy en la actualidad todavía mucha gente sigue con la medicina tradicional, con la medicina herbolaria. Cabe destacar que la palabra brujo es una palabra muy ambigua que nos relacionan con las culturas anglosajonas, como las brujas de Salem, las brujas de Halloween, que no tiene que ver nada con nuestra cultura. Esa es si hablamos de los brujos, pues desafortunadamente pues no tiene que ver nada con nuestra cultura autóctona. Sin embargo, hay que reconocer que como lo dije,
En 1978 se le da el nombre de brujos. Pero también cabe destacar que cuando llegan los españoles aquí en el continente americano, ven que nuestros ancestros tenían una gran sabiduría, un gran conocimiento en la medicina tradicional, en la medicina herbolaria y también de animales, porque hay animales con propiedades curativas. Entonces, cuando se dan cuenta los españoles que nuestros ancestros tenían una gran sabiduría en la medicina tradicional, los empiezan a tratar de brujos y hechiceros. Y lo mismo con la Iglesia Católica reprimía y condenaba este gran conocimiento ancestral que tenían nuestros antepasados. Bueno, anteriormente, hace unos 30, 40 años que nos tocó vivir en ese entonces, mucha gente se iba a los montes en ayunas y con un tabú sexual a cortar plantas y que eran preparadas para curar cualquier tipo de enfermedad. Por ejemplo, tenemos una planta que es conocida como la contra, es una planta rastrera que se conoce como contra, es una bola que parecido a la jícama. Esa se sirve para curar la mordedura de serpientes venenosas y arácnidos venenosos. Eso anteriormente lo tenía que preparar una señorita o una niña. Se ponía al sol a secar, se cortaba en ruedas y se molía en un metate, pero el procedimiento lo tenía que hacer una niña o una señorita. También se cortaba una especie de camote conocido como guatotole para, para curar la anemia. Bueno, un sinfín de plantas que existen todavía aquí en la zona de los Tuxtlas, que algunos todavía pues se van el primer viernes de marzo a cortar esta planta para prepararlas. Bueno, el primer viernes de marzo muchos lo toman, o en la actualidad lo toman como un día que la gente dice que el diablo anda suelto, que es un día malo. Este día para nuestros antepasados era un día sagrado, un día que la tierra tenía fuerza, que tenía poder. No, yo recuerdo anteriormente que nos íbamos a los campos a cortar esa planta, y si en ese día, el primer viernes de marzo, uno se encontraba con un brazo fuerte o también conocido como oso hormiguero, y si alguien lograba pelear con este animal, y si la persona lograba vencerlo, adquiría toda la fuerza del animal, de este brazo fuerte. También este mismo día se cortábamos una vara, el cual le llamábamos marcero. Se le hacía una cruz en el extremo, en un extremo de la vara. Esto era conocido como marcero. Servía para defenderse de los nahuales, de los brujos, porque en ese entonces se hablaba mucho de los nahuales y pues un montón de cosas que se hacían el primer viernes de marzo. Bueno, en lo que corresponde a la cultura olmeca no sabemos con exactitud que si ya festejaban el primer viernes de marzo. Lo que sí sabemos es que los aztecas tenían este día como un día bioenergético de la tierra. Es cuando daba inicio el calendario azteca, porque los aztecas tenían dos tipos de calendario, uno de 365 días y el otro de 260, que era el calendario ritual y el calendario civil. Muy poco sabemos de los olmecas si ya celebraban esta fecha del primer viernes de marzo.